Nos vamos ahora para Perú. Le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo esta comunicación a Diego Neira, que es militante, que nos va a reportar desde allá. Bienvenido a Radiográfica Úrsula. Hasta Diego te saluda aquí. Bueno. A ver si nos escucha, tiene que quizás abrir el micrófono, está conectado. Diego, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal, Diego? ¿Me escuchás? Úrsula hasta te saluda desde Buenos Aires. Hola, Úrsula. Ahí ¿Sí te escucho? Ahí estamos. ¿Sí te escucho? ¿Qué tal, Diego? Bueno, bienvenido, ahora te estamos escuchando bien. Lo último que teníamos como información en Perú es que Dina Boluarte dijo que no va a llamar próximamente a elecciones. Contanos cómo está la situación allá. Sí, es correcto. Tras las marchas y las movilizaciones que hubieron en diciembre del año pasado y un poco a inicios de este año, ya la fuerza también de las movilizaciones disminuyó. Entonces, bueno, también con 60, 70 fallecidos, era difícil continúe de esa manera. Entonces, ya... 70 fallecidos. ¿Cómo? Sí, más de 60 fallecidos, entre 60 y 80 fallecidos. Entonces ya la presidenta decidió, de hecho, no promover más el adelanto de elecciones. Se anunciaba lo que llamaron la tercera toma de Lima. ¿Cómo están las previsiones sobre eso? Porque ella incluso en ese planteo sobre que finalmente no va a llamar a elecciones, que era algo que el pueblo peruano estaba esperando, ella se refiere a esa tercera toma de Lima, que tiene que ver con la amplia movilización, ¿no? Correcto. Se han anunciado movilizaciones para junio y para julio. De hecho, ya en provincias, en Cusco, ya han habido movilizaciones en plena fiesta o en las plenas fiestas del Inti Raymi, y ahora se anuncia la toma de Lima, que está planteada para el 19 de julio. Entonces, allí Boluarte ha dicho de que si es que el pueblo quiere más muertos, ¿no? Entonces la gente lo toma como una amenaza, claro, de hecho, de que no va a bajar su línea de considerar a los manifestantes como terroristas, y que va a ordenar a las Fuerzas Armadas y policiales disparar a discreción, ¿no? Entonces, bueno, eso es preocupante. Es declaraciones terribles que han salido incluso en noticiero alemán Deutsche Welle, como algo pues llamativo, ¿no? Como algo insólito en la historia de América Latina. Y sin embargo el pueblo se sigue organizando para manifestarse específicamente el 19 de julio, que es a pocos días del Día Nacional, ¿no? Del 28 de julio, que es cuando ella, si continúa en la presidencia, debería dar el discurso de rendición de cuentas al país. Oh, claro. ¿Cuál es la perspectiva que ves sobre lo que va a acontecer? Diego, decías un poco las movilizaciones mermaron, la represión es muy fuerte, sin embargo, continúa habiendo movilización también. ¿Cómo ves esa perspectiva? Bueno, si bien es cierto, las movilizaciones han sido heroicas y el pueblo peruano merece un reconocimiento muy grande por todo lo que ha logrado movilizarse inmediatamente después del golpe de Estado contra Castillo, también es cierto de que las masacres generan un impacto en el movimiento popular. O sea, es un tema material, real, es una cuestión de vida. Han muerto incluso adolescentes. En Puno fue una masacre de más de 20 personas. Entonces, eso de todas maneras golpea a un movimiento popular que ciertamente está desarmado y cuyos recursos también después de varias semanas ya también disminuyen para poder continuar movilizándose. Y por otro lado, las movilizaciones que fueron hacia la capital fueron duramente reprimidas. Encarcelaron a las personas sin ninguna orden. Hubo un transporte en un camión que fue baleado directamente por la policía y murieron allí algunos manifestantes. Se prohibió el ingreso a Lima, con decirte, por ejemplo, que una compañera que estaba llevando algunos recursos para las movilizaciones fue detenida simplemente por llevar
el equivalente a $300, que no es una cantidad grande de dinero, ¿no? Y era un dinero que su comunidad había juntado para colaborar con los que estaban en Lima, con sus alimentos, etcétera. Claro. Fue detenida y estuvo en prisión preventiva. Entonces, y acusada también de sedición, de terrorismo, ¿no? Hace unos días han apresado a la primera ministra que estuvo en el último periodo de Castillo. Entonces, no es una situación fácil. Anteayer, en Cusco, no permitían el ingreso a la plaza de armas la policía y revisaban si nadie llevaba una pancarta o un lema. O sea, no se pueden ya utilizar ni siquiera pancartas, ni siquiera lemas que tengan que ver con alguna crítica a las fuerzas del orden o a la propia presidenta Boluarte, porque es considerado ya sospecha de sedición, sospecha de terrorismo, lo cual pues es peligroso. Una condena por terrorismo, estamos hablando de 20 años. Entonces, bueno, eso golpea de todas maneras el movimiento popular. Sin embargo, las fuerzas de base han decidido volver a movilizarse. Ha habido movilizaciones culturales, ¿no? Como te comento, en el Inti Raymi, en las celebraciones que han habido en Ayacucho, Cusco, Puno, desfiles, por ejemplo, por el Día de la Bandera, que es el 7 de junio, ha habido carros alegóricos, cantos de colegios públicos, pues, instituciones educativas o instituciones de la localidad que han manifestado su rechazo a la masacre que ordenó la presidenta Boluarte, ¿no? Sin embargo, eso no pasa por los medios nacionales, pero sí por los medios alternativos. Sí. Diego, Leonardo Martín te saluda, ¿cómo estás? Te consulto, bueno, uno cuando mira estos estados de movilización popular, de protestas que hubo en el último periodo en Perú, se pregunta, bueno, ¿qué canalización política institucional puede tener todo este movimiento? Bueno, además pensando en Pedro Castillo y el golpe de Estado que hubo sobre su figura. ¿Quién puede canalizar? ¿Qué se ve de cuál puede ser el futuro de todas estas protestas, pero ya a nivel más político, representación institucional? Mira, si es que existe, ¿no? Sí, comprendo. Es una pregunta bastante difícil de responder, porque en estos movimientos no hay una figura clara. Para hacer una analogía, ¿no? En la época de las movilizaciones en Bolivia por el gas, había la figura clara de Evo Morales como líder sindical, como líder cocalero, que ya se perfilaba, que ya además había sido senador, si no me equivoco. En este caso, las movilizaciones no tienen un dirigente central. Quien realmente inspiraba las movilizaciones directamente era el presidente Castillo. Las inspiraba porque tampoco es que las dirigía o las ordenaba. Castillo ha sido silenciado, ya no emite más comunicados, ya no se le permite enviar ninguna comunicación. Los ministros de Castillo, que tenían cierto liderazgo, están siendo acusados por sedición. Ya la primera ministra ha sido presa, y los demás sectores de la izquierda pues están realmente en una situación en la que no contemplan liderar este proceso, ¿no? Congresistas de izquierda están más trabajando el tema de la inscripción de sus partidos o en el debate parlamentario, que realmente ya para el pueblo es insulso y ya casi nadie le interesa lo que se debate en el Parlamento. Y las izquierdas tradicionales pues están realmente rezagadas del movimiento popular, no tienen una idea clara de lo que se debe o de cómo se puede articular ese movimiento popular. Y el movimiento sindical o el movimiento comunal tiene articulaciones internas y capacidad de movilización, sobre todo en el sur, pero no tiene todavía una cohesión entre ellas. No hay una articulación entre todos los movimientos que permita hablar de una figura política, ¿no? Entonces la plataforma llega a renuncia de Dina Boluarte y eventualmente restitución de Castillo o nuevas elecciones, ¿no? Pero no se sabe quién lideraría esas nuevas elecciones. Entonces el panorama ciertamente ahí es bastante difuso para los sectores populares, no así para las derechas, que han vuelto a colocar a la figura de Keiko Fujimori como la posible abanderada de un nuevo proceso electoral del 2026.
y que tiene controlado el Parlamento, la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces ellos tienen, digamos, están esperando despejar la cancha, sobre todo los sectores ultras, de ultraderecha, despejar la cancha, para ellos ser los únicos que candidateen, ¿no? Puesto que los demás van a estar con prisión preventiva o con alguna condena, y entonces sería solo unas elecciones de la ultraderecha versus la derecha, ¿no? Claro. Y te consulto en este caso por la figura de Dina Boluarte. ¿Cómo la caracterizarías y qué expectativa tenían en la previa con Dina Boluarte antes de, bueno, de todos estos episodios que han sucedido, del golpe de Estado? ¿Tenían alguna expectativa positiva? ¿Esperaban lo que finalmente hizo en cuanto a no generar mucha esperanza? ¿Cuál es la caracterización que harías de Dina Boluarte? Mira, Dina Boluarte es una mujer de Apurímac con cierta trascendencia profesional. Apurímac es una región andina, quechua-hablante, con ciertos logros profesionales. Trabajaba en una institución pública importante, sin embargo en el mundo político era una figura poco conocida, no muy arraigada en los sectores populares, pero participaba por ahí con no mucho éxito, participó en algunas elecciones con poco éxito, como candidata local. Cuando viene el proceso electoral, se convoca al presidente Castillo, quien había tenido resonancia por haber dirigido la última huelga de maestros, y le invitan a esta señora porque era parte del partido que postula a Castillo, que era Perú Libre, ¿no? Entonces le invitan a ella, y ella va como vicepresidenta, y gracias al proceso electoral donde Castillo es elegida, ella es elegida como vicepresidenta. La gente, si bien es cierto, en la fórmula de votación se ponen las dos figuras, presidente y vicepresidente, la gente no ha votado por ella, la gente ha votado por Castillo. Ella, bueno, fue como vicepresidenta, y en ningún momento el pueblo que eligió a Castillo esperó que ella gobierne. De hecho, ahora su popularidad está en 15%. Ahora, ¿qué pasó para que ella forme parte de las conspiraciones y traiciones? Bueno, y hay varias explicaciones, ¿no? Una explicación es que el Congreso de la República estaba a punto de sacarla, inhabilitarla, y con ese chantaje parece que hicieron un intercambio con los sectores del Congreso golpistas, y bueno, la liberaron de esa inhabilitación pocos días antes de que se hiciera el golpe, sí, y le permitieron ascender como presidenta, ¿no? Entonces ha sido un cambio de favores. Y por otro lado, la señora Boluarte pues tiene ya ideológicamente es evidente que una visión realmente de derecha y de ultraderecha. O sea, no ha tenido ningún problema en pasarse de la izquierda, ¿no? Incluso era acusada de sospechosa de terrorismo de la izquierda a una ultraderecha, hacerse servil a la ultraderecha y a las fuerzas más oscuras de la reacción, ¿no? De fuerzas fascistas directamente, claro, ¿no? Que no tienen ningún temor en hablar de masacrar al pueblo o de acusar de terroristas a los movimientos que salen a protestar pacíficamente, sin armas. Diego, y antes hablabas de la figura de Pedro Castillo, ya no se le permite hablar, dijiste, no está escribiendo cartas. ¿Cuál es la situación del legal y su situación física, de prisión? Bueno, él está en una cárcel donde también hay otros dos expresidentes. Es una cárcel hecha para expresidentes, creo que es algo insólito también en América Latina. Bueno, él ha tenido varios defensores, incluso el propio doctor Zaffaroni estuvo en Perú revisando su caso, y uno de sus abogados es del grupo de trabajo del doctor Zaffaroni. Sí. Y bueno, todos coinciden en que se violan algunos principios elementales del derecho. Por ejemplo, se le dificulta que pueda reunirse con sus familiares o con sus abogados. A veces no se le permite transmitir mensajes o enviar alguna misiva, ¿no? O incluso hay amenaza de que esa misiva se incluya dentro de su acusación, o sea, de que al enviar misivas él estaría asusando a la población y eso constituiría un delito, por lo que hay una coacción en ese sentido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que él no está condenado por ningún delito, él está preso después del anuncio de la disolución del Congreso.
incluso esa prisión y esa destitución han sido irregulares y, por decirlo menos, no han sido ilegales, porque no ha habido ningún proceso legal de vacancia, que incluye una serie de requisitos que le permitían, por ejemplo, organizar su defensa ante el Parlamento en por lo menos 3 días. Entonces, él debía presentarse en 3 días y organizar su defensa, pero no ha habido nada de eso. Entonces, es una destitución ilegal, es una detención ilegal, y bueno, ya luego se ha ido regularizando, pues, ¿no? Ya luego ya ha habido una orden de detención preventiva. Entonces, él debe estar preso por lo menos 1 año, y seguramente el Poder Judicial va a buscar condenarlo para mantenerlo durante más tiempo y que no pueda participar en ningún proceso a futuro, ¿no? Creo que eso es el panorama para Castillo si no hay un cambio en la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Panorama es difícil, pero creo que las derechas están bastante también golpeadas en popularidad. La aprobación de la presidenta está en 15%, o sea, un poco menos y baja de las 2 cifras. La desaprobación es el opuesto, o sea, más de 80% de desaprobación. Y el Parlamento tiene una aprobación también de 10%. Entonces, ninguna de las instituciones de la, entre comillas, democracia liberal que había en Perú son representativas para la gente. Entonces es muy posible que aparezca un liderazgo que arrastre todo ese descontento y termine, bueno, pasando lo que pasó con Castillo, ¿no? Que ganó siendo un neófito en política, siendo la primera vez que se presentaba a unas elecciones presidenciales, y le ganó a la candidata más experimentada de la derecha, ¿no? Diego Neira, reportando desde Perú. Te agradecemos muchísimo, realmente gracias por este reporte para Radiográfica. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amables por la entrevista. Cuídense. Un abrazo. Igualmente.